Amigos de lo que los padres deben saber, nosotros continuamos con más del contenido de nuestro programa. Hoy hablando de la importancia de la salud mental que precisamente conmemoramos en este mes de octubre. Es importante que nosotros como padres pues tengamos la mejor salud mental, emocional, ese bienestar que podemos transmitirle a nuestros hijos. Y para poder tener esa crianza adecuada para ellos, es importante tener herramientas que queremos conocer a través de los expertos. En este momento queremos recibir en lo que los padres deben saber a Lizelot Zavala. Ella es psicóloga clínica y con ella estaremos conversando sobre la importancia que tiene que los padres puedan tener una salud mental adecuada. Bienvenida. Bienvenida, gracias, muy buenas por la oportunidad. Realmente la salud mental es un estado de bienestar. Ese estado de bienestar mental contribuye con todo lo que hacemos, porque es parte de lo que nos mantiene funcionando de manera adecuada tras el estrés, es las situaciones que vivimos constantemente. Una de las cosas que normalmente sí suelo utilizar es decir, que nosotros vivimos constantemente en crisis. Estamos en crisis desde que nos levantamos, mantenemos estado siempre en crisis. Por ejemplo, usted salir de casa y encontrarse con un tapón, se hace una crisis. Y poder regular esas crisis de manera adecuada es parte de lo que nos proporciona esa salud mental. De hecho, Lizelot, tú sabes que como mencionas, desde que nos levantamos, a veces eso inicia en el proceso de prepararlos para ir a la escuela. Tenemos el tiempo justo, tenemos que llegar a tiempo a la escuela, tenemos que llegar a tiempo a nuestros trabajos, debemos de preparar cosas para llevarnos cada quien y apuramos a nuestros niños, nos llenamos de estrés y quizás no lo manejamos de la manera más adecuada, salimos enojados muchas veces con nuestros hijos, con nuestra pareja, con el mundo, y eso nos genera una situación desagradable en casa que permanece en muchas ocasiones de forma constante. Así es. Nosotros somos el modelado de nuestros hijos y en la primera infancia es donde empezamos a mostrar qué es lo que sencillamente queremos que nuestros hijos puedan presentar a la sociedad. Esa es parte de la importancia de tener una buena salud mental, porque si nosotros no aprendemos a regularnos, principalmente la parte emocional, que las emociones son una triada, o sea, usted genera emociones, tiene un pensamiento, ese pensamiento le genera una conducta y volvemos a hacer el círculo. Entonces, si yo no puedo identificar qué exactamente es lo que me está causando ese pensamiento, me voy a abrumar. Si no puedo regularme yo, pues entonces de manera como modelo, le voy a enseñar a mis hijos que tampoco ellos van a saber. Si yo no tengo las herramientas adecuadas, si no poseo esos mecanismos para poder desempeñarme en mis funciones cotidianas, pues eso mismo es lo que primero mis hijos van a aprender. Entonces, cuando ya yo soy sana a nivel emocional, yo tengo una buena regulación de esas emociones, genero pensamientos más alentadores y positivos y obviamente mi comportamiento hacia ellos es un comportamiento distinto. Así como usted decía de que manejar el estrés, de que a veces cuando tenemos hijos y el corre-corre del día constante, pues uno se abruma y eso es normal. Pero entonces no tener esas herramientas adecuadas para poder responder y de esa manera también modelarle y enseñarle a ellos que ante esa situación de estrés puedo responder de manera adecuada. Sabemos que existen diferentes tipos de crianza, sabemos que la mayoría de los padres no tuvimos quizás un modelo de cómo regularnos emocionalmente, de que nuestras emociones fueron negadas, porque todo este boom de la crianza positiva, de cómo debemos de regular nuestras emociones, enseñar a nuestros niños, es algo muy reciente. Exacto. Quizás una información con la que nuestros padres no contaban, pero esto no significa que nosotros no podamos aprender y es un proceso constante de autorrevisión, de ir sanando ese niño interior que quizás no tuvo la dedicación, el compromiso, la paciencia que requiere la crianza y el poder llevar a ese niño que hoy nosotros tenemos a poder poseer herramientas que quizás nosotros no tuvimos la oportunidad de contar con ellas. Así es, hay que tener un ojito con crianza positiva porque es un tema muy reciente
y que a veces malinterpretamos. Porque, por ejemplo, nosotros que ya tenemos unos añitos de vida, tuvimos un estilo de crianza un poquito más estricto, porque eso fue lo que papá y mamá aprendieron y funcionaba en ese momento. Claro. Y funcionó también para con nosotros, pero nuestros hijos de ahora en estos momentos viven en un entorno distinto, en un mundo distinto, y esos estilos de crianza tan estrictos no son tan adecuados. Pero a veces, entonces, al no hacernos conscientes de que venimos de un estilo de crianza que funcionó en ese momento y que debemos gestar cambios para adecuar el modelo de crianza de ahora, a veces nos hace papás muy permisivos o papás que queremos facilitarle todo. Y a veces lo decimos, es que ya yo no puedo pegarle. O sea, no es cuestión de que yo deba de pegar, porque obviamente a veces la agresión física nunca va a ser una respuesta. Y genera también un aprendizaje, porque si yo te agredo cada vez que tú cometes una falta, pues yo voy a aprender qué es la manera de responder. Cuando alguien cometa una falta para conmigo, pues yo debo de agredir. Claro. Entonces, en este caso es como poner un equilibrio. Eso es sencillamente. Todas las familias son funcionales con las herramientas que tienen, las herramientas que han venido adquiriendo a través de los aprendizajes y de las cosas que de manera consciente han podido ir cambiando. Entonces, en base a eso es yo no ser ni el papá que puede dar todo, pero tampoco el papá que niega todo. En este sentido es más como ser un papá que genere un vínculo sano y adaptativo con el hijo, de que yo pueda reconocer cuando tú tienes una necesidad y pueda ser sencillamente esa persona ahí. A veces nosotros los papás, los madres y padres tenemos una cuestión y es que no permitimos a ellos el diálogo. A veces sí decimos, sí, tú me puedes decir cualquier cosa, pero un diálogo empático que genera un vínculo sano es a veces el papá que sencillamente escucha sin decir nada más. Y eso es parte de enseñarlos a ellos a modular y tener buena salud mental. Pero para eso yo necesito hacer una revisión mía personal y también darme cariño, porque la parte de salud mental lleva un componente de autocuidado. ¿Cómo hacemos eso? Porque no siempre sabemos o nos dedicamos quizás a investigar o buscamos la ayuda, porque en muchas ocasiones es algo que no podemos hacer solos y necesitamos ese acompañamiento. Ese proceso de autocuidado es sencillo. A veces entendemos que tener autocuidado es necesito tiempo o necesito dinero y no necesita ni una ni otra. Es sencillamente hacer una validación mía personal y ver qué cosas me generan disfrute y placer. Y aprovechar esos momentos para mí. Por ejemplo, si a usted le gusta mucho el cuidado físico, pues comprarse quizás un gel con un aroma de que a usted le guste y permitirse tomarse un baño más prolongado en lo que usted de manera consciente hace ese proceso de que me estoy bañando con un gel que yo quise para mí y que disfruto el aroma, que disfruto la sensación de mi piel cuando me enjabono, es un proceso de autocuidado. Porque sencillamente estoy tomando un tiempo para mí. Es hasta bien aprender a solicitar esos momentos de pausa. Nosotras cuando somos madres, cuando son padres, se abruma mucho y nos dejamos a veces de lado. Pero si nos dejamos de lado, yo no voy a saber reconocer en mí el estrés y lo voy a volcar en ellos. Entonces es hacer esa pausa y decir, yo necesito un momentito para mí. Y ese momentito, enseñarle a ellos desde pequeño que yo lo necesito, pero también para que ellos también vayan aprendiendo a solicitarlo. Y nosotras como mamá también tenemos que respetarlo. Por ejemplo, si hace una rabieta, en el estado de rabieta no vale la pena yo buscarle soluciones porque el cerebro no funciona en el estado de rabieta. Imagínese cuando usted está en una ira intensa, si usted puede dar las respuestas más adecuadas. Cuando alguien te dice en ese momento, tranquilízate, eso es una ebullición total porque la persona no reacciona de esa manera. Exacto. Entonces es como dejarlo, estás en la rabieta, vamos a dejarte tranquilo. Pero si yo me acerco a ti ya después que estás en calma y te pregunto qué pasa, y el niño me puede decir, ahora mismo yo no quiero hablar, entonces yo tengo que respetar ese espacio. Entonces yo tengo que darle, es como ese proceso de equilibrio tiene que ver cómo yo te valido a ti, pero también yo te demuestro y te hago entender que yo sigo siendo autoridad. Claro. O sea, yo te voy a decir, ok, yo te permito este momento de unos 10, 15 minutos para que tú hagas tus cosas y te sientas más a gusto, pero luego vamos a hablar.
porque las cosas debemos de resolverla en el diálogo. Entonces, ahí yo le estoy mostrando a él, le estoy dando su espacio y le estoy dando esa pequeña autonomía. Pero también le estoy diciendo, cuando yo te lo permito, pero vamos a hablar que yo sigo siendo mamá y que yo sigo teniendo el control. Claro, sobre todo eso y establecerlo quizás sin ese autoritarismo con el que nosotros sí fuimos criados. Exacto. Y de ahí la importancia de ese equilibrio, de ahí la importancia quizás de leer, de autoevaluar cuáles cosas de nuestra niñez funcionaron, cuál metodología realmente fue eficiente en la vida nuestra y cuáles cosas debemos desechar porque realmente no están funcionando ni para nuestros hijos, ni para el tiempo, ni funcionaron en muchas ocasiones para nosotros mismos. Lizelot, nosotros queremos agradecer tu presencia aquí en Lo que los padres deben saber. Las personas que quieran comunicarse contigo, los padres que quieran pues tener la oportunidad de acercarse y poder evaluar cuáles son sus situaciones, de qué manera tener pues un corazón y una emoción sana para poder guiar a sus hijos de la mejor forma. ¿Cómo pueden hacerlo? Yo trabajo en horarios de la mañana en el Ministerio de Educación, en el Centro de Apoyo Psicoemocional CAPE. Está ubicado en la avenida Sabana Larga, casi esquina Bonaire, bueno, junto con la Bonaire. De manera privada me pueden contactar en mi correo electrónico, sería lizelotzabala1@gmail.com. Es excelente, sobre todo dar esa nota de que el ministerio está apoyando tanto a los padres como a los estudiantes que necesiten pues esta ayuda extra, porque recordar que la salud mental es lo que nos va a permitir pues tener una vida en armonía, una vida en equilibrio, que al final es lo que todos queremos. Nosotros vamos a una breve pausa, despedimos a Lizelot, agradecemos muchísimo su presencia aquí y cuando regresemos continuaremos hablando justamente de la importancia de la salud mental en este mes de octubre. No se nos vayan.